Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Queremos adorar al Señor todos juntos, queremos exaltar su nombre, queremos bendecir y dar gracias a Dios, porque es bueno dar gracias a Dios en todo momento. Amén. Vamos a dar inicio. Recordemos que es domingo, día del Señor, día de adorar al Señor, y ahí usted donde está en su casa, tómese el tiempo para poder estar con nosotros, para poder bendecir y exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar para iniciar y esperemos que todos sean bendecidos con lo que el día de hoy traemos nosotros para ustedes. Señor Jesús, gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú puedes llegar a la casa de cada uno de nosotros por medio de esta vía, Señor. Gracias porque sabemos de que nosotros somos tu iglesia y nosotros, Señor, estamos aquí para poder exaltar tu nombre, para poder agradecerte, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia tú estás ahí. Gracias, Señor, porque tú nos permites exaltar tu nombre, aunque muchas veces no querramos o no tengamos fuerzas para poder hacerlo. Tú, Señor, nos das la fuerza, tú nos das ese poder y eso que necesitamos para poder adorarte, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, y hoy queremos exaltar tu nombre, adorar, cantar, Señor, alabarte, porque solo tú eres digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. ¿Están listos, iglesia? Vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a exaltar su nombre porque Él ha sido bueno, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Es tiempo de exaltar el nombre del Señor. No importa dónde esté usted, ahí en este lugar, exalte el nombre del Señor. Amén. Tú eres digno.
podemos adorarte y poder sentir esa hermosa presencia. Aleluya. Te adoramos, Espíritu. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Aleluya. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios, porque tú eres el único Dios que vive y reina para siempre, quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios, Santo y perfecto Dios, Santo y magnífico, nadie es como tu Señor, Santo y perfecto Dios, Santo y magnífico, nadie es como tu Señor, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Que donde usted está puede dar un grito de júbilo para el Señor. Amén. Gracias, Señor.
damos un lugar en medio de nosotros, porque tienes un lugar especial en nuestras casas, Señor. Hoy queremos bendecirte, queremos adorarte. Donde usted está, haga un altar de adoración para el Señor. El Señor está con usted. Levante sus manos en acción de gratitud. El Señor está con usted en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que la paz de Dios esté con usted. Dios te guarde y bendiga, que le extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida,
sangre te cubra donde quiera que tú estés. Que su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Aleluya. Te adoramos, Señor, lleno de infinito poder. Caminaré por el fuego y por la oscuridad.
que usted esté pasando, pero vamos a ver la victoria del Señor. En medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, vamos a ver la victoria del Señor. Amén. Prosperará alma forjada, la oscuridad no prevalece, porque el Dios que sirvo siempre triunfará.
problema, en medio de cualquier enfermedad, el Señor, iglesia, hoy te da la victoria. Hoy te da la victoria porque Él es el que tiene el poder para poder sanar, para poder cambiar, para poder transformar. Él tiene el poder. Y si tú le dejas tus cargas a Él, Él te dará la victoria porque Él va a pelear por ti. Él va a pelear por ti, iglesia. Déjale todo al Señor. Solo tú dedícate a adorar su nombre, dedícate a exaltar su nombre, dedícate a servirle a Él y Él va a pelear por ti. Porque Él es más grande que cualquier gigante, porque Él es más grande que cualquier problema, Él es más grande que cualquier enfermedad. Les amamos, iglesia, estamos confiados que cualquier circunstancia el Señor la tiene en sus manos, de cualquier cosa Él la tiene en sus manos. Dios les bendiga, iglesia. Estamos muy contentos de que usted pueda estar con nosotros. Estamos muy agradecidos porque podemos ver a varios ya ahí conectados, adorando al Señor, exaltando al Señor. Pero ahora es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Es el tiempo de que Dios nos hable por medio de su palabra. Con ustedes el pastor y que el Señor les bendiga, iglesia. Fue un placer, un gusto, una alegría poder compartir con ustedes una vez más el alabar y adorar el nombre del Señor. Dios les bendiga, iglesia. Que Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Es una bendición que podamos compartir este tiempo, este hermoso tiempo con el Señor y pues con ustedes. Cuánto quisiéramos poder estar personalmente, ¿verdad? Estar unidos juntos ahí, darnos un abrazo, un apretón de manos, saludarnos, pero pronto, si Dios nos permite, lo podremos volver a hacer. Así que mientras tanto, qué bueno que estamos listos acá y conectados. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que creo que Dios tiene con nosotros. Quiero hablar uno de esos temas que es que, digamos, quisiéramos hablar y luego automáticamente las personas se bloquean en esto cuando hablamos de santidad, ¿verdad? Así que yo quisiera que usted y yo nos podamos mantener ahí conectados, que podamos escuchar la palabra, que podamos asimilar lo que Dios hoy tiene para nosotros. Créanme que para mí como pastor, pero solamente como persona, me gustaría ver las vidas transformadas, ver que Dios está obrando en nuestras vidas y ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y para esto vamos a tener nuestras Biblias a la mano. Yo regularmente voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que para usos ilustrativos creo que con fines de lenguaje nos va a ser más fácil de entender. Así que vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 el versículos 14 y 15, ¿verdad? Yo voy a pedirle que si usted está con su familia se tome el tiempo ahí de reunirlos. Vamos a escuchar la palabra como usualmente lo hacemos en la iglesia. Sé que como estamos en casa queremos ir, venir y todo, pero ¿qué les parece si nos tomamos este tiempo y de verdad honramos al Señor con nuestras acciones, ¿verdad? Y con nuestra reverencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor así. Dice: por tanto vivan como hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan,
tal como Dios, quien los eligió, es santo. Miren, qué bonito este último versículo. Dice, el versículo 15 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y si lee el versículo que sigue, dice, como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En el siguiente versículo así lo declara. Y yo quiero hablar en esta mañana, cuando hablamos de santidad, pensamos, ¿es posible vivir en santidad? Porque de pronto cuando hablamos de santidad suceden algunas cosas imprácticas, digamos. Una es que la gente se bloquea y dice, ya me van a regañar, ya me van a decir esto, ya me van a decir lo otro. Es más, no podemos vivir en santidad. Luego la gente tiene el concepto de que como somos pecadores, de que como somos seres humanos, de todos modos fallamos. Y bueno, tenemos una serie de ideas en la mente, tenemos una serie de cuestionamientos que a veces no nos dejan ver la realidad de lo que Dios quiere tratar con nosotros a través de su palabra. Entonces hay cosas como estos temas a veces no se hablan en las iglesias o no se hablan tan abiertamente, porque de pronto ha habido un mal uso también hablar de eso. Muchos, cuando se va a hablar de santidad, se sienten como azotados, ¿verdad? Como que me van a apalear aquí, me van a decir y me van a hacer y me van a poner en vergüenzas y bueno, entonces la gente automáticamente se bloquea. La verdad que a veces no se ha podido transmitir la verdadera esencia del por qué o cómo es que Dios quiere que vivamos en santidad. Y a esto agreguémosle que eventualmente se le exigen o se le piden a la gente que haga cosas que el que transmite el mensaje es incapaz de hacer, ¿verdad? Como así de una manera o en una forma casi farisea se les está pidiendo a las personas que hagan algo que quien está diciéndolo a veces no es capaz de hacerlo o de vivirlo. Entonces yo creo que cuando hablamos de santidad tenemos que hablar de cosas claras, muy puntuales, y tenemos que hablar de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Y de acuerdo a la visión y el propósito de Dios. Otra razón por la que no se habla a veces de santidad es porque eso incomoda a algunas personas, porque nos guste o no, hablar de santidad requiere de nuestro esfuerzo. Cuando vivir en santidad requiere un esfuerzo, y a veces no queremos hablar de eso para que la gente no tenga que pensar que se tiene que privar de muchas cosas para vivir en santidad. Y entonces, al no querer incomodar de esa manera, pues es más fácil no decirlo o no hablarlo que decirlo e incomodar a algunos. Lo cierto es de que nosotros también tenemos que esforzarnos y debemos recordar y afirmar nuestra convicción en esto, en lo que el Señor dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 y versículo 14, dice el Señor así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y estas son cosas que nosotros tenemos que tener muy puntuales, o tenemos que tener dentro de nuestra convicción de que sin santidad, dice el Señor en su palabra, nadie verá al Señor. Así que es de extrema urgencia saber que puedo entonces vivir en santidad. Es posible que yo viva una vida consagrada al Señor. Es posible que yo viva de cierta forma a ser catalogado como una persona que vive en santidad. Yo creo que el Señor, déjeme aclarar esto, Dios nunca nos pediría algo para lo cual Él no nos hubiese provisto antes. Dios nunca te pediría que hicieras algo que tú no pudieras solventar, ¿verdad? Usted no le pediría a su hijo que recién nacido, o no le diría a un niño de 4 o 5 años que no tiene ninguna manera de lograr esto, que por favor se endeude comprándole un carro. Primero no se lo permitirían y luego
sería una tontería, porque un niño no tuviera cómo sufragar tales cosas, ¿verdad? Sería algo impensable pedirle a un niño que haga tales cuestiones. Pero entonces, de esa misma manera debemos comprender que Dios no nos pediría algo que nosotros, para lo que Él no nos haya provisto primero. Dios no nos pediría nada, no nos pediría hacer nada para algo sin Él antes proveernos lo necesario para vivir o hacer tal cuestionamiento. Yo quisiera que me acompañaran al primer libro de Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a tener idea de lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Una vez más, quiero ser muy puntual en esto. Dios nunca te pediría algo para lo que Él no te hubiese preparado o no te hubiese provisto antes. Dios nunca te pediría nada así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Miren, nos está llamando el apóstol Pablo a decir que vivamos de una manera que le agrada a Dios. Dice, ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Dice, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Mire, aquí lo dice bien claro en el versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Dice, entonces aléjense de todo pecado sexual, ¿verdad? Y dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, y no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Entonces, me quedo con este versículo ahora mismo que dice, pero recuerde lo que les enseñamos con autoridad del Señor, que la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Ahora, nosotros debemos de comprender que es la voluntad de Dios que vivamos en santidad. Ahora, es la voluntad de Dios que nosotros vivamos de una manera que vaya más allá de la naturaleza pecaminosa que ya todos conocemos, ¿verdad? El mundo nos ofrece mil cosas, en el mundo hay muchas formas de fallarle a Dios, pero en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4 dice, hermanos, yo les pido que vivan de una manera que le agrade a Dios. El Señor espera que nosotros vivamos de una manera que sea agradable. Mire, la Biblia también dice, el Señor en su palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pastor, ¿puedo hacer esto? Usted puede ponerme la pregunta que usted quiera. ¿Puedo? Y la verdad es que sí, puede. Lo que usted debe preguntarse, lo que usted debe saber es si le conviene, si le edifica, porque aunque todo podamos hacer, aunque hay cosas que pudieran producirnos alguna ganancia física, económica, no necesariamente todas las cosas que podemos hacer, debemos hacer, porque no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el Señor nos dice que su voluntad es que vivamos en santidad. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Ahora, la pregunta del millón: ¿es posible vivir en santidad? ¿Es posible que usted y yo vivamos en santidad? ¿Es posible que vivamos de una manera que agrade al Señor? ¿O solo lo hemos hecho solamente como
como la santidad es algo que se vive en la iglesia. Y miren, se acuerda que lo hemos dicho, en la iglesia es bien fácil ser cristiano, todo el mundo es cristiano, todos se portan como cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos. El problema es cuando estamos fuera de la iglesia, el problema es cuando no estamos en ese lugar de adoración, porque ahí ya no hay un ambiente provocado, no hay alguien instruyéndonos o dirigiéndonos hacia lo que debemos hacer. Entonces, es posible que podamos vivir en santidad, es posible que la santidad sea una realidad en nuestras vidas, e insisto, si Dios nos dice que su voluntad es que seamos santos, entonces yo con firmeza puedo decir que sí es posible. Ahora, ¿cómo lo logramos? Aquí viene la palabra del Señor para esto. Y vamos a ir entonces, antes de leer la palabra, permítame redefinir algo que nosotros a veces tenemos un concepto erróneo, porque tenemos una falsa idea de lo que gracia es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creemos que la gracia es como un cobertor así grande, un cobertor casi alcahuete de Dios, digamos. Es decir, lo voy a decir en buen chapín. Creemos que la gracia de Dios es decir, yo sé que estoy mal, que vivo de esta manera, que no debería, pero gracias a Dios por su gracia. Y creemos que la gracia es eso, algo que me permite hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, no importa si agrada o no al Señor. Y al final podemos decir, es que por gracia del Señor y como por gracias a Dios por su gracia, y creemos que la gracia es eso. Y sí, menciono la gracia porque nosotros vivimos en un pacto diferente, en un pacto de gracia, pero hemos malentendido lo que la gracia representa en relación a la santidad. Y el Señor es claro en su palabra, con todo y que estamos en el pacto de gracia. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro. Entonces, déjeme redefinir qué es la gracia, ¿verdad? La gracia es el poder que nos da la habilidad de vivir de una manera que agrade a Dios. La gracia es el poder que nos da la habilidad de vivir de una manera que honre y agrade al Señor. Miren, la gracia hace de esta manera. Cuando vino la ley, no solamente fueron 10 mandamientos, si no estoy mal son 613 o 630 mandamientos que hay en la Biblia con respecto al pacto de la ley. Así que no solamente son 10 mandamientos, 10 son relevantes que fueron escritos en las tablas por el Señor, ¿verdad? Pero entonces, cuando vino la ley solo nos mostraba o le mostraba a las personas cuán pecadores somos y cuán imposible era para nosotros por nuestros propios méritos alcanzar una vida que agrade al Señor o alcanzar la salvación, ¿verdad? Creo que la ley vino solamente a revelarnos cuán pecadores éramos, pero la gracia del Señor ahora nos da la habilidad de poder vivir una vida que agrade al Señor. Por ejemplo, en la Biblia el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice el Señor. Dice, mas yo os digo, esto es la gracia del Señor, llevarnos a vivir a una vida, a un nivel de vida más excelente, a un nivel de vida que Él tenía preparado. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que desea a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Lo que está diciéndonos el Señor es en la ley, por ejemplo, hablando del divorcio, dice, en la ley Moisés les permitió que ustedes se divorciaran por sus concupiscencias, por su pecado, porque ustedes no podían vivir de esa manera. Así que Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero al principio, dice el Señor, no fue así. Al principio no fue así. Y la gracia, que es el poder que nos da la habilidad de vivir una vida que agrade a Dios, nos permite que ahora nosotros sí podamos vivir de una manera agradable, que podamos vivir de una manera santa. ¿Es posible? Sí, porque es la gracia de Dios. Entonces, permítame compartirle lo que está en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6, me parece, que dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él
anduvo. ¿Creen ustedes que el Señor nos pediría algo de esa manera si no fuese posible que lo hiciéramos? Ok, ya no vivimos en la ley, ya sé, ya no podemos regirnos bajo ciertas cosas, nítido, pero esta petición, este mandamiento está dentro del pacto de la gracia y dice el Señor, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿creen ustedes que el Señor nos pediría algo que no pudiéramos hacer? ¿Creen que este versículo es Dios pidiendo un imposible al hombre para ver que el hombre siempre no puede? Entonces, si bien es cierto, no soy salvo por obras, el Señor espera que mi vida, mis acciones, mis emociones y mis pensamientos y todo lo que compete a mi vida deben reflejar la gloria del Señor. Entonces, una vez más, el Señor nos llama y dice, su voluntad es que sean santos. Ahora, quiero llevarles en esta lectura para que podamos ir aterrizando en la cosa. En Hechos 1:8, en la primera parte de este versículo dice, pero recibiréis poder, dice. Si usted puede ahí, recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces, y el versículo dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, pero quiero llevarles a un versículo que es aún mucho más revelador, que está en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Ahora dice, mediante su divino poder. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que la santidad que Dios espera que vivamos, la recibimos, podemos recibir lo necesario para vivirlo cuando recibimos el poder a través de su Espíritu Santo. Es decir, no son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no es las obras que yo pueda hacer, es el Señor proveyéndome a mí la habilidad de poder vivir una vida que le agrade a través de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me guía, me guiará hacia toda verdad. Si el Espíritu Santo es el que dirige mi vida, me guiará por el camino correcto, me indicará la forma correcta. Entonces, dice 2 de Pedro 1:3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Mire, esto me gusta. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Es posible vivir en santidad? Es posible. ¿Por qué es posible? Porque el Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Así que, ¿podemos llevar una vida de santidad? Por supuesto que sí. ¿Podemos por nuestras propias fuerzas? Por supuesto que no. Es el Espíritu Santo el que me capacita, es el Espíritu Santo el que me impulsa, es el Espíritu Santo el que me da fuerza, es el Espíritu Santo el que dirige mi vida, y entonces puedo vivir una vida que agrade a Él. ¿No dice la Biblia que hasta en la oración es el Espíritu Santo el que nos indicará cómo debemos de orar? ¿No dice la Biblia que Él es el que dirige nuestros pasos, que Él es el que nos da fuerza, que Él es el que nos ayuda, que Él es el consolador? Entonces, si el Espíritu Santo vive dentro nuestro, podemos, si la gracia de Dios manifestada a través de su Espíritu Santo está dentro nuestro, podemos vivir una vida de santidad. Cuando hablamos de santidad y Dios dice, sed santos porque yo soy santo, el Señor nos está pidiendo algo para lo cual Él ya nos capacitó y ya nos preparó. Así que, iglesia, yo creo que hay un momento de poner un alto a todas las excusas que nosotros damos y decir, ¿por qué? No, hombre, sí, pero si es que yo siempre fallo al Señor, y es que yo siempre hago esto, y es que yo siempre lo otro, y es que no puedo dejar esto. Déjame decirte que Dios proveyó a la humanidad de todo lo que necesita para vivir una vida en santidad. Dios sí nos proveyó. Mire, y lo voy a decir tan claro como pueda. Alguien dice, mire, pastor, es que yo no puedo dejar de ver esas mujeres. No es mi esposa, pero yo no puedo. Yo siento que me atrae. Déjame decirte que Dios ya te proveyó para vivir una vida de rectitud. Ya te dio todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que buscar esa provisión. Que tienes que
ahora hay que poner nuestro esfuerzo, hay que vivir en la presencia del Señor, hay que procurar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero el Señor ya nos proveyó lo que necesitamos. Él ya nos proveyó, podemos vivir, y no estoy hablando de vidas perfectas según nuestra capacidad, no estoy hablando de vidas perfectas por lo que hacemos o por lo que no hacemos, estoy hablando de la santidad que a través del Espíritu Santo, a través del poder, a través de su divino poder, dice el Señor en su palabra, nos ha provisto para vivir una vida de rectitud. ¿Es posible que la vivamos así? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. No sé si me está entendiendo, este versículo es tan revelador, estos versículos son tan reveladores. Dice que Él, vamos a leer otra vez. Dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Por eso el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Sus promesas, lo que está escrito en su palabra. ¿Acaso la palabra no es inspiración del Espíritu Santo? ¿Acaso no creemos que lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo? Entonces Él ya nos proveyó todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que no queremos enterarnos de eso, no nos gusta saber. Entonces es más fácil decir: no se puede llevar una vida de santidad, no se puede llevar una vida de esa manera. Eso es mucho pedir. Para gente que falla y comete errores, eso es mucho, pero es mucho porque en nuestra capacidad no podemos. Ahora, ¿cuál es mi parte? Es que el Señor, aunque ya nos proveyó lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud, yo tengo que esforzarme, yo tengo que buscar, yo tengo que conocer su palabra, yo tengo que buscar su presencia. Esas son cosas que a mí me competen. Eso es algo que a mí me toca hacer. Y entonces, si usted y yo vivimos de esta manera, si usted y yo tomamos de esta provisión que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, pero también de su palabra, esta Biblia, este libro que tiene las instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo, aunque es el libro más vendido en el mundo, es de pronto uno de los que no tanto se leen. El Señor ha puesto su inspiración aquí. Dios ha puesto su instrucción aquí. Dios nos ha dado la revelación de quién es Él y cómo funciona y qué anhela de nosotros y cómo debemos conducirnos. ¿Usted no sabe qué hacer? Aquí. ¿No sabe cómo controlarse? Aquí. ¿No sabe qué hacer para que su familia sea restaurada? Aquí. Si es que la instrucción está dada. Nuestro problema es de que queremos que Dios haga todo, que nosotros solo nos sentemos a esperar. Y entonces aquí es donde ayudamos esta es nuestra parte en la gracia, de que nos esforzamos por vivir una vida que agrade al Señor. Él ya me proveyó todo lo que yo necesito para vivir una vida de rectitud, pero ahora debo de esforzarme para que eso suceda. Y dice, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Se imaginan al Señor visitando un bordel? No, porque Dios es santo. ¿Por qué lo tienes que hacer tú entonces? ¿Por qué tienes que ver a la mujer que no es la tuya? ¿Por qué tienes que ver al varón que no es tu esposo? ¿Por qué tenemos que tomar lo que no es nuestro? El Señor nos invita a vivir una vida de santidad porque Él es santo, y dice que esas promesas, las que están aquí en su palabra, hacen que ustedes participen de la naturaleza divina, es decir, se vuelven como el Señor es, santo como Él es. En vista de todo eso, miren, aquí está: esfuércense al máximo
por responder a las promesas de Dios. Y ahí sigue, el versículo continúa, pero yo me quiero detener en esto. Dice, en vista de todo esto, en vista de que Dios me dio su Espíritu Santo, en vista de que Dios me dejó su palabra, la revelación para vivir una vida que agrade al Señor, en vista de todo eso, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense todo lo que puedan. Pastor, es que hay dificultades, sí. Es que el coronavirus, sí. Es que mire, el trabajo me lo quitaron, sí. Pero esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios y vivir una vida que agrade al Señor, porque Él ya nos proveyó todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. ¿Podemos vivir en santidad? Seguro que sí. Dios ya nos proveyó todo lo que necesitamos. Si acabas de entrar y apenas estás viendo esto, te invito a que cuando terminemos el video puedas ver de nuevo la predicación, porque sí es posible vivir una vida de santidad. A veces nos han azotado, nos han golpeado diciendo, es que usted se tiene que comportar, tiene que cambiar. Nunca nos dijeron cómo. Nunca nos dijeron que el Señor nos dio para eso. Nunca nos dijeron que no era por nuestra capacidad, porque yo no puedo, me esfuerzo, hago lo que puedo, pero mis buenas obras, pero mi trabajo, cualquier cosa que pueda hacer no es suficiente para obtener salvación y alcanzar una vida santa. Pero lo que el Señor nos provee, pero su Espíritu Santo y la revelación de su palabra me ayudan a vivir una vida digna, una vida que agrade al Señor. Entonces, ¿podemos vivir en santidad? Por supuesto que podemos vivir en santidad. Otra vez, segunda de Pedro 1:3, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade, una vida recta, digna. Entonces, quiero terminar con estos versículos. Yo creo, iglesia, que pues de pronto podemos estar hablando de que no sé si Dios volverá mañana. No lo sé, usted y yo no lo sabemos. Y de pronto quisiéramos poder alarmar a todo el mundo. Hay gente que quisiera alarmar a todo el mundo, pero ¿sabe qué? Vivamos en santidad. Así si Dios viene mañana o viene en 1000 años, igual nos encontrará y lo buscará por ser la iglesia que vive sin mancha y sin arruga. ¿Podemos vivir en santidad? Sí, no por nuestros méritos, sino por lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Me pareció genial este versículo, porque hay muchos que habiendo conocido a Dios se apartaron de Él. Hay muchos que habiendo escuchado la palabra de verdad se apartaron de esta verdad. Hay muchos que habiendo recibido la gracia y su presencia se apartaron de esto. Sí, hubieron cosas que nos alejaron y todavía, y no lo digo con el hecho de que nosotros no podemos fallar, lo digo con el hecho de que todos estamos propensos a fallar. Así que, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice que como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de bondad de Dios y luego no le den importancia. Hermano, no recibas esta palabra y simplemente te vayas como si nada sucedió. No recibas la presencia del Espíritu Santo, la revelación de su palabra, y al final tu vida no sea transformada. Pídele al Señor, vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos indique y que nos revele qué es lo que Él desea con nosotros. Dice este último versículo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede y quiere traer algo, salvación a tu vida. Yo en esta mañana indico y afirmo fielmente, ¿es posible que vivamos en santidad? Sí, es posible. Y si tú no has estado viviendo de esa manera porque
porque te has alejado del Señor, si tú y yo de pronto hemos vivido a nuestra manera, bajo nuestros términos, haciendo lo que a nosotros bien nos parece, entonces te invito a que hoy podamos redireccionar nuestra vida y podamos decir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya, que nos dirija, que nos gobierne y que nos ayude a vivir una vida recta y digna que agrade al Señor. Yo te invito a que en esta mañana, ahí donde estás, en este día, no sé si alguien más va a ver el video más adelante, puedas tomar la decisión de volverte a Cristo, puedas tomar la decisión de seguir a nuestro Dios. Que en este día, que en este preciso momento puedas tomar una decisión relevante. ¿Podemos vivir en santidad? Sí, porque recuerden, si la Biblia lo dice, yo tengo que prestarle atención. Y el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si el Señor lo dice en su palabra, yo voy a prestar atención, porque estamos en el pacto de la gracia, porque Él dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, por supuesto, pero sobreabunda lo que Dios te da para aprender, para vivir una vida que agrade al Señor. Por supuesto que sí, es posible, pero yo tengo una parte que hacer en eso. Esforcémonos, no descuidemos lo que Dios nos dio. No recibas este regalo de bondad y después lo menosprecies, dice el Señor en su palabra. Así que yo quiero invitarles en esta mañana, si tú estás viviendo de esta forma, si tú estás viviendo en santidad, gracias a Dios, gloria a Dios, es Él el que se merece la gloria, dado que Él nos ha provisto para vivir una vida recta, es Él el que merece la gloria. Es Él el que merece la honra. Pero si tú y yo nos sentimos hoy agobiados y sentimos que nuestra vida no tratamos y no se puede, simplemente porque estás tratando en tu propia fuerza y no has tomado de la provisión que ya Dios nos dio. ¿Cuál es la provisión? Su Espíritu Santo, su palabra. Dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, mire cómo tiene coherencia la palabra, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no por mí. Así que yo te invito en esta mañana a que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estás. A los jóvenes, ánimo, si se puede vivir una vida de santidad. Sé que estás presionado por lo que mucha gente dice, sé que estás presionado por lo que las personas dicen. Sé que estás presionado porque los amigos te invitan y te indican a hacer cosas que a Dios no le agradan, y a veces la presión es grande. Pero Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida de santidad, una vida recta. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Puse este versículo al final porque creo que hay alguien que necesita escuchar esto. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Dios está hablando en nuestras vidas hoy y es menester que prestemos atención a su palabra. Así que si tú eres esa persona, no tienes que decirme, no tienes que publicar, no tienes que poner en un mensaje, pero sí te pido que hagas una oración y puedas hoy junto conmigo pedir al Señor que Él dirija nuestras vidas, que la provisión que Él nos ha dado para vivir una vida de santidad hoy pueda hacerse realidad en mi ser. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Padre, en esta mañana queremos honrar tu nombre. Yo quiero darte gracias por esa provisión que nos has dado, Señor. Sé que nunca nos pedirías hacer algo para lo cual tú no nos hayas provisto y no nos hayas dado lo necesario, Señor. Sé que nunca me pedirías hacer algo que sabes que yo no pudiera hacer. Así que si me llamas a vivir en santidad, la razón es porque tú has provisto todo lo que necesitamos.
Tú sabes que es posible y Señor, no solamente nos pediste, sino que nos proveíste, nos diste la provisión para que pudiéramos lograrlo. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Queremos pedir que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, Señor, hacia toda verdad. Padre, sé que a veces hacemos y nos conducimos y hablamos y nos comportamos de acuerdo solo a nuestra voluntad, solo a lo que nosotros creemos correcto, y a veces resultamos mal. Pero hoy te pedimos, Señor, que sin importar cuán grande o cuán pequeñas sean las circunstancias, tu Espíritu Santo pueda guiarnos. Pido, Señor, específicamente que en este momento donde en las noticias tratan de infundir temor en el corazón de las personas, tratan de mantener a la gente en zozobra para poder influenciarles de cierta manera, Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en fe, que podamos ser conducidos, Señor, con fe en toda disposición, Señor, que podamos atender a tu palabra, que podamos obedecerte a ti, que podamos ser diligentes reconociendo al Dios Todopoderoso que nos ama, que nos provee, que nos sana, que nos restaura, pero también al Dios que es el Todopoderoso, el Shaddai, el que se levanta y nadie puede con él. Así que, Padre, ayúdanos, dirígenos a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Y, Señor, queremos esforzarnos, nos esforzaremos, Señor, por responder a las promesas que tú nos dejaste en la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, dirige nuestra vida. Si hay alguien, Señor, que hoy ha tomado la decisión de volverse a ti, por favor, recíbele, perdona sus pecados, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de rectitud. En el nombre de Jesús, Señor, ya no queremos fallarte más, ya no queremos vivir separados de ti, sino queremos vivir, Señor, esforzándonos por alcanzar la meta, Señor, de estar un día en tu presencia. Padre, te damos gracias porque vives y habitas en nosotros y porque nos amas y nos guardas. Mientras tú vienes, Señor, esperamos, pero esperamos como las vírgenes sensatas, Señor. Esperamos verte pronto, cara a cara. En el nombre de Jesús te doy gracias por estar con nosotros y gracias, Padre, porque tú hablas a nuestra vida y nuestro corazón en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que Dios haya bendecido tu vida a través de esta palabra. Espero que el Señor quede con nosotros, que tengan un buen tiempo en familia ahora, coman en paz, coman tranquilos, diviértanse, gócense. La vida hay que gozársela, ¿verdad? Y espero que el Señor esté contigo todos los días de tu vida. Nunca te apartes de Él, nunca te apartes de su presencia, porque el Señor te ama y desea tu bendición. Nos veremos, si Dios nos lo permite, más tarde en una transmisión con la familia. Y hasta entonces, que Dios los bendiga, les amamos. Saludos a todos los que están conectados, a mi mamá, que creo que ahí está conectada, y a todos los hermanos de Casa de Mi Gloria. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. Un fuerte abrazo, que el Señor esté con ustedes y que tengan un excelente tiempo de familia en este momento. Que Dios les guarde. Hasta pronto.